Yo le estaba reclamando al Señor porque tenía tiempo que no escuchaba su voz, totalmente imperfecta, llena de debilidades, de errores. Empecé a renegar, empecé a quejarme. Cuando el médico me dijo, hay que hacerte 2 biopsias. Hay que hacerte 2 biopsias. Wow, Dios mío. Y muchas veces no sabía comer, no sabía expresarme, no sabía hablar. Aquí me vas a hacer llorar. Pero Dios me enseñó. Me falta mucho, pero aprendí que entre más te prepares, tu servicio a Dios va a ser con mayor excelencia. Hola, soy Luis Quintero y hoy tenemos una invitada muy especial aquí en iLatina Studio y La Cabina. Hoy tenemos el honor de recibir a una mujer cuya voz no solamente enseña, sino que despierta. Una mujer que ha levantado generaciones en oración y que ha guiado a miles de personas a regresar al altar y que ha recordado a toda una comunidad que cuando el cielo habla, la tierra también escucha. Les hablo de la pastora y profeta Ángela Bornachera, que es conocida por ser una persona muy directa, una persona muy sensible al Espíritu Santo, y si hay algo que le destaca es su valentía, con la que confronta, con la que abraza y además restaura. Pero mucho más allá del público, del micrófono y de las profecías, hay una mujer que ha aprendido a orar entre lágrimas, a crecer en medio de los procesos y a permanecer firme cuando la vida, incluso muchas veces, exige fe y también exige verdad. Hoy no venimos a entrevistar a una figura pública, hoy quiero presentarles y que conozcan a la mujer detrás de esa voz que llega a muchas partes, a la que es hija, a la que es madre, a la que es pastora y además intercesora, que ha visto cómo Dios rompe límites, responde oraciones imposibles y también levanta corazones que ya creían no tener esperanza. Le doy la bienvenida a la pastora Ángela Bornachera. Pastora, bienvenida a iLatina Studio. Cuánto gusto poder iniciar esta serie de La Cabina precisamente con usted. Bueno, le doy la gloria al Señor también, a Dios, por ti, por iLatina, por La Cabina, por todas las veces que he recibido ese apoyo incondicional de ustedes. Y para mí es un gozo poder estar compartiendo un poquito de lo que Dios por su gracia nos ha entregado. Escuchándote hablar de mí, creo que el Espíritu Santo te direccionó tanto a esa descripción, a a lo que acabas de decir, porque precisamente anoche estaba meditando sobre eso, le decía, Señor, esa palabra que tú has colocado muchas veces es una palabra que confronta, pero también es una palabra que levanta y que restaura. Es lo que ha venido haciendo precisamente. Y más adelante vamos a hablar acerca de las plataformas. De hecho, debajo en la descripción les voy a dejar la información para que puedan estar allí y también ser parte de todo este movimiento que Dios está provocando Amén. desde las plataformas y redes sociales de nuestra invitada, la pastora y profeta Ángela Bornachera. Pastora, si hoy tuviéramos la oportunidad de presentarla no solo como pastora o profeta, sino como hija de Dios y mujer, ¿cómo describirías quién eres y en qué etapa de tu vida espiritual te encuentras hoy para la grabación de este podcast? Bueno, yo me describiría como una persona imperfecta, totalmente imperfecta, llena de debilidades, de errores, pero que la gracia y el poder de Dios me ha abrazado y me levanta cada día. En estos momentos llevo aproximadamente como 3 años, Dios puliendo, enseñándome, perfeccionando y sobre todo confrontando esas áreas internas que muchas veces no queremos trabajar, no queremos mirar, pero que Dios nos lleva a tiempos de procesos profundos, a tiempos de quebrantamiento para poder sanar. Y cuando tú eres sano, vas a poder ayudar a otro a levantar y a ser restaurado por su gracia. Me defino como una persona imperfecta, adorando y sirviendo a un Dios perfecto. ¿Recuerdas ese momento o esa temporada específica en la que sentiste con claridad de que era Dios precisamente que te estaba llamando a este ministerio profético? Sí, lo recuerdo como si fuera hoy mismo o como si fuera ayer. Estaba en medio de un proceso, de una situación, y yo le estaba reclamando al Señor porque tenía tiempo que no escuchaba su voz, que venía de una temporada de un silencio total de Dios, no lo estaba escuchando y el Señor
empecé a confrontar, empecé a renegar, empecé a quejarme y el Señor empezó allí en ese momento en su amor, en su misericordia. Dios quebrantó esa actitud que yo tenía con la palabra que dice, callaré de amor. Y después me explicó por qué yo estaba atravesando ese momento de silencio, ese momento en el cual me encontraba. Y el Señor me explica y me dice, yo guardé silencio para enseñarte a valorar mi presencia, porque cuando tú aprendes a valorar la presencia, tú empiezas a cuidar la presencia de Dios. Y sentí esa voz dentro de mí que me estaba llamando a ese ministerio profético para traer un rompimiento y a su vez traer una activación de parte de Él. ¿Hubo miedo en ese momento? Sí, un no un miedo como tal, sino como un temor reverente. No es miedo en sí, sino un temor reverente, porque la responsabilidad es mayor. Para tú ser voz de Dios en esta tierra, tú tienes que primero aprender a escuchar la voz de Dios. Y esos procesos te ayudan, te activan, te enseñan a que tu oído esté alineado para que empieces a escuchar la voz de Dios para poder ser voz de Dios en la tierra. Nadie puede ser voz en esta tierra si no aprende a escuchar a Dios en el desierto, en el proceso y en la prueba. Pastora, nosotros le conocemos y llevamos mucho tiempo escuchando hablar acerca de que el que ora o para el que ora no hay límites. Eso Ujú. lo hemos escuchado en muchas de sus prédicas. ¿Hay alguna oración específica o aparentemente imposible que marcó un antes y un después en su historia con Dios? Wow, son muchas oraciones que han marcado un antes y un después. Pero quiero responderte esto con un versículo favorito que tengo hace muchos años. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Cada desafío que Dios presenta, porque Dios me ha estado forjando muchas veces en el fuego, muchas veces en medio de esas pruebas que te desafían a que tu fe vaya a ir más allá, a una fe sin límites. Y mi oración siempre ha sido, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nadie deseo en esta tierra. Pero precisamente en estos momentos el Espíritu Santo me está trayendo una oración que hice el año pasado cuando recibí un diagnóstico, cuando el médico me dijo, hay que hacerte 2 biopsias, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Yo recuerdo, mi amado Luis, que me tiré al piso y esa oración no tuvo tanta profundidad, pero sí mucha sinceridad y mucho quebrantamiento. Fue una oración sin palabras. Me tiré al piso y lo único que hice fue llorar, llorar y llorar. Y entendí, llevo años aprendiendo que las lágrimas también son un lenguaje de oración. Porque muchas veces en esos momentos de aflicción, las palabras no van a fluir, pero tus lágrimas hablarán y el cielo entenderá el lenguaje de tus lágrimas. Esas oraciones son las que tocan, esas oraciones son las que quebrantan, esas oraciones son las que el cielo se inclinarán a tu favor y Dios será propicio a tu vida. Tú trabajas mucho el tema de batallas mentales y precisamente aquí en Santa Marta se hizo algo muy especial y también se hizo en Barranquilla y ha sido algo que sabemos que Dios también colocó en tu corazón. Pero dentro de esas batallas mentales en lo personal, ¿cuál ha sido esa interna que te ha costado reconocer delante de Dios? Bueno, no me ha costado reconocer porque eh, Dios me ha enseñado siempre a reconocer. Y por eso te digo que me defino como una persona imperfecta sirviendo a un Dios perfecto, porque la Biblia dice claramente que en nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona. Yo he aprendido o Dios me ha enseñado a tener un corazón enseñable. Y cuando reconozco delante de Él empieza a trabajar en mi vida. Siempre confieso y abrazo lo que dice Salmo 51. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Reconozco delante de Él cuando he atravesado por momentos de temor, de miedo, y creo que ha sido la mayor batalla que he librado, los miedos. Ha sido, aunque muchas personas cuando hablo de esto dicen, pero pastora, tú, sí, yo he enfrentado miedos, miedos que me han querido neutralizar, miedos que me han intimidado, miedos que me han tratado de bloquear, pero por encima de eso, el Espíritu Santo me ha enseñado a avanzar aún con todo y miedo, ¿Y cómo comenzó esa libertad del miedo? abrazando la confianza, abrazando que Dios tiene el control de mi presente y mi futuro está en las manos de Dios. Creo que todos
enfrentamos miedos, todos enfrentamos temores. Elías fue uno de ellos. Y los profetas tienen algo en particular, que muchas veces si tú estudias la vida profética de muchos hombres de Dios en la palabra, te encuentras a un Elías luchando con sus emociones. Dice, un hombre sujeto a pasiones, pero oraba y el fuego de Dios descendía, porque es que esto no depende de ti. Esto siempre va a depender del poder de Dios en ti. Y cuando tú reconoces tu debilidad, tu imperfección y reconoces que dependes de Él, Dios va a empezar a transformar ese miedo en esa fuerza interna para avanzar. Y sabes qué, hay una palabra en Lucas cuando Zacarías dijo que librado de nuestros enemigos, sin temor te serviríamos. Entonces, cuando tú empiezas a abrazar que Dios te va a librar de esos enemigos internos, que son los enemigos más fuertes que tú enfrentas. Los enemigos más fuertes no son los externos, sino son esos internos, esos que te llevan a sabotearte a ti mismo, a neutralizarte, a perder la posición y sobre todo perder tu identidad. Los miedos a la presencia de Dios, abrazando esa confianza y abrazando esa verdad de Dios, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Cuando Dios permite que tú luches con situaciones internas, es para llevarte a una dependencia total de Él. Porque cuando tú te crees autosuficiente, tú crees que es en tu propia fuerza, pero cuando entras a enfrentar y a batallar con debilidades internas, tú tienes que aferrarte a aquel que te llamó. Tú tienes que aferrarte a aquel que todo lo puede. Tú tienes que aferrarte a aquel que inspiró a Pablo a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprovecho esta oportunidad para invitarte para que te suscribas y compartas este contenido. Amén. Y recuerda que debajo también está toda la información de nuestra invitada, la pastora y profeta Ángela Bornachera. Mi cita con Dios. ¿Cómo nace mi cita con Dios? Mi cita con Dios nació en medio de un proceso en el 2017 cuando me quité, o sea, perdí todo. Se levantó una persona hablando eh, cosas bastante fuertes y lo perdí todo y estoy en un cuarto encerrada y literalmente yo empecé a ver espíritus que me tiraban cosas y se burlaban de mí y escuchaba voces que me decían, te vas a volver loca, loca, loca. Y en medio de ese proceso, yo salgo ese mismo día que tuve todas esas experiencias espirituales, aferrada a la pared, caminando, y lo único que pude decirle a mi esposo, ora por mí. Y cuando estoy, Dios, en ese momento de crisis, y escucho la voz de mi esposo orando por mí y en el otro oído estaba escuchando a Dios hablándome, mi cita con Dios, me decía esto, me empezó a dar instrucciones. Pasaron muchos años y yo en mi espíritu yo decía, mi cita con Dios va a ser esto, va a ser lo otro, pero ese año precisamente Dios usó a alguien que trajo a mi vida para traer una activación y entendí que mi cita con Dios era un devocional que luego más adelante vas a tener noticias sobre ellos para enseñar a las personas a tener una cita con Dios. Cuando tú tienes una cita con Dios, tu vida marcará un antes y un después. Dentro de esos días de mi cita con Dios, ¿ha habido algún día que has llegado rota, Ay, cansada, Dios mío. sin fuerzas? Cuéntanos acerca de eso. Yo creo que el 80%. ¿Sí? El 80% de los devocionales, mi cita con Dios, y lo he grabado entre lágrimas, en momentos adversos. Es más, varios de esos devocionales yo he llorado grabándolo y lloro y después digo, discúlpame, pero es que Dios empieza a hablarme. Y aquí aprovecho y le hablo a todos los líderes, pastores, ministros, profetas, evangelistas, todo el liderazgo. Cuando tú vas a impartir algo, Dios te va a llevar por momentos donde tienes que vivirlo para que lo puedas impartir desde la autoridad y no desde el argumento. No es lo mismo el argumento que la experiencia. Y cuando tú estás atravesando por eso, la palabra sale como con más sazón, con más denuedo, con más autoridad, con más poder, con más fuerza, porque estás en la debilidad, estás en el quebranto. Y cuando tú estás en el quebranto, salen las mejores letras, las mejores canciones, la mejor adoración, la mejor exposición de la palabra. Muchas veces he grabado mi cita con Dios. He tenido momentos, mi amado Luis, que le he dicho a Dios, no tengo ganas de grabar, no tengo ganas de hacer el devocional. Hoy necesito es que me impartan a mi palabra, pero Dios empieza a enseñarme a través de la escritura y me da los temas
me da los temas. Precisamente uno de estos días, alguien me sentía desanimada porque alguien me estaba como apagando mi fe. Y cuando estoy lavando los platos, el Señor me habla contundentemente y me dice, Dios suplirá. Y la palabra suplirá sentí que era como una espada dentro de mí. Inmediatamente entendí que era el devocional, suplirá. Y empecé a grabarlo desde allí. Todos los devocionales tienen una historia. Han sido meses y cada día tiene una historia de parte de Dios. Y si ustedes quieren sumarse a este proyecto Visita con Dios, recuerden que debajo está toda la información con la pastora y profeta Ángela Bornachera, esposa, madre, abuela Abuela, y también ministra, porque va por las naciones llevando la palabra del Señor. ¿Cómo es ese tiempo de conversaciones con la familia, con todo lo que se hace dentro de todo este rol? Y también no sé si hay alguna conversación en particular que te haya confrontado o afirmado la asignación que Dios ha puesto en tu vida. bueno, con el tema de la familia yo trato siempre de tener tiempo de calidad con mis hijos, con mi esposo, aprovechar los tiempos. Pero no ha sido fácil porque el ministerio siempre es demandante, pero yo tengo algo claro. Después de Dios, mi familia. La familia es el mayor ministerio y la familia, tener una familia centrada en Dios, en lo personal yo miro siempre la familia del ministro, porque eso te da respaldo, eso te da base. Eso te da seguridad, porque aunque todo afuera pueda estar de pronto en crisis, pero si tú llegas a tu casa y tu familia te rodea, tu familia es el ancla. Para mí, mi esposo es mi polo a tierra, es la persona con la que me puedo sentar y con mi familia yo puedo ser yo, porque afuera siempre tienes que ser el ministro, la pastora, la profeta, siempre las personas te van a estar mirando para escudriñar, para juzgarte, para señalarte, pero con mi familia puedo ser yo. Entonces yo trato de que hay tiempos que no son negociables. Día de cumpleaños, días especiales, compromisos escolares de mi hijo. Mi hija está en los Estados Unidos, pero trato de estar presencial en ella a través de todo lo digital, de todas esas llamadas por videollamadas y siempre trato de estar presente en su vida. Para mí mi familia no es negociable. El ministerio es mi asignación, pero para mí mi familia es eh, esa responsabilidad que tengo delante de Dios. Bueno, pastora, dentro de todo lo que Dios ha permitido a través de usted también es el hecho de que muchas personas sean precisamente libres del pasado. Si hoy pudieses ver a Ángela Bornachera 15 o 20 años atrás, ¿qué mentiras le dirías de lo que se dijo de ti? Qué mentiras, Sí, ¿qué se dijo de Ángela Bornachera hace 15 o 20 años que no era verdad. que no era verdad? Wow, Dios mío, aquí me vas a hacer llorar. Siento a Dios ahora, aunque lo he sentido desde que comenzó esta conversación, pero ¿qué le diría a Ángela Bornachera de hace 20 años? Qué mentira, que no era posible. Las personas, cuando yo inicié, me criticaban mucho por mi tono de voz, por mis expresiones, porque yo pensé que cuando llegaba al Señor iba a tener muchos amigos, eh, porque antes del Señor era, no quiere decir que he cambiado mi esencia, porque sigo siendo extrovertida, pero el caminar en el Señor me ha enseñado a ser prudente, porque a veces el ser tú extrovertida, las personas te juzgan, te señalan, te critican. Y Ángela Bornachera de hace 20 años y todavía muchas personas pueden juzgar, pueden señalar, pero le diría a esa Ángela Bornachera que sí se puede, que sí se puede, que no hay límites. Y precisamente Dios me dijo hace como 20 años que iba a romper mis límites. Y le diría eso, que sí se puede. Es más, yo tengo un eslogan que he subido varias fotos a diferentes redes donde escribo, cuando te digan que no, por favor no les creas. Porque yo venía de una casa donde mi papá no estudió, donde mi mamá tampoco, y ellos me enseñaron lo que pudieron enseñarme. Y muchas veces no sabía comer, no sabía expresarme, no sabía hablar, pero Dios me enseñó.
Dios empezó a perfeccionarme, empezó a trabajarme, empezó a pulirme. Me falta mucho, pero aprendí que entre más te prepares, tu servicio a Dios va a ser con mayor excelencia. Entonces le diría a esa Ángela que no crea cuando le digan que no se puede, porque sí se puede. Que no se desestime, porque yo me desestimaba. Yo decía, yo vengo de abajo, no tengo recursos, no tengo conexiones, pero entendí que la mayor conexión que tú puedes tener es con el Espíritu Santo. Y Él se encargará de abrirte las puertas, de enseñarte, te enseña a hablar, te enseña a vestir, te enseña a comer, te enseña a cómo comportarte en los diferentes escenarios. Y cuando Dios te dice que te va a sentar y te va a posicionar en los lugares que ya Él escribió de ti, Él tiene el compromiso de prepararte para sentarte allí. José no llegó a palacio inmediatamente, pasó por un proceso. De la cisterna fue llevado a la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la cárcel, y de la cárcel apresuradamente el Señor le cambió sus vestidos, el Señor mudó todo su ser y lo llevó a palacio. Ya estaba preparado, ya José sabía cómo moverse en palacio, y tanto así que cuando sus hermanos llegaron, José no se dejó llevar por sus emociones, tenía dominio de sus emociones, porque ya era un José totalmente formado por el Espíritu Santo. La Biblia dice en el libro de Isaías, creador tuyo y formador tuyo. Dios no solamente te crea, Dios te forma, y todo lo que tú vives te está formando para sentarte en los lugares donde Dios dijo que te va a sentar. No te desestimes, porque Dios hará algo grande en ti. ¿Ha habido alguna profecía que diste en algún momento en obediencia? Y esto de la profecía creo que genera algo de temor. Uno generalmente no quiere equivocarse. Pero ¿ha habido alguna en particular que ha sido Dios el que te ha direccionado y que después te confirmó de alguna manera para pensar entonces y entender el propósito de ser profeta? Bueno, son tantas palabras que Dios por su gracia me ha permitido, pero ha habido unas más fuertes que otras, como por ejemplo una que me marcó de tantas, pero es la que se me viene en estos momentos, que estoy orando a una mujer y el Señor le dice, ya no pidas más misericordia por su esposo. Wow. Que se levantaba el juicio y que se preparara. Para mí no fue fácil dar esa palabra, porque cuando la recibo, yo decía, Dios, ¿cómo voy a decir esto? Seguro que eres tú. Sí, yo me preguntaba, seguro que eres tú, Padre, yo voy a soltar esto. Seguro que eres tú. Y el Espíritu Santo me decía, dile, 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 dile. A los 15 días que solté la palabra, el esposo murió de un infarto. Y hoy esa mujer está totalmente restaurada. Dios le ha dado otra oportunidad. No puedo entrar en detalles, pero esa fue una palabra que en estos momentos el Espíritu me la está recordando, y no fue fácil, porque es que la voz profética no es solamente cosas buenas, porque en este tiempo la mayoría de los profetas, no quiero generalizar, pero es que Dios te va a dar casa, carro, beca, sí, Dios te va a dar eso, pero la voz profética exhorta, consuela, y exhorta, confronta, consuela, restaura también. Exhortación, consolación y edificación son los tres componentes de la profecía. Entonces, la voz profética también tiene que alinear tu vida. Cuando viene la voz profética a ti, también va a traer una alineación de tu vida a la voluntad de Dios para ti. Y la voz profética viene para confirmarte algo que ya Dios te habló a ti primero en la intimidad. Dios no te puede hablar algo en público si primero no te va a hablar en lo privado. Y cuando se levanta la voz profética es para confirmarte públicamente lo que ya Dios te impartió. Entonces, ser profeta en este tiempo no es fácil. Yo pienso que ningún tiempo ha sido fácil, porque si tú ves a Jeremías, a Ezequiel, a Elías, yo me identifico mucho con Elías. Me encanta Elías, porque era del fuego. Yo me identifico, ya usted me entiende por qué me identifico con Elías. Me identifico mucho con Elías, pero ha sido una tremenda bendición. Ser profeta no es fácil, ser profeta te demanda mucho, y, y impartir palabra. Hay momentos
cuando Dios te da una palabra y tú dices, bueno, ¿eres tú, Señor? O son tus emociones? Porque el profeta puede profetizar bajo percepción y no bajo revelación. Ok. Profetiza por percepción y no bajo revelación. Por eso yo acostumbro a los diferentes lugares donde Dios me lleva, no hablar con nadie para que la palabra no tenga mezclas, sino que sea voz directa de Dios y sea la persona recibiendo esa palabra directa que sabe que no lo conozco, que no sé nada, precisamente con lo que pasó anoche, sino que es Dios que está hablando. Pastora, dentro de los mensajes recurrentes hay algo que me llama mucho la atención y siempre menciona tener la mente de Cristo. Hay que tener la mente de Cristo. En lo cotidiano, cuando nadie está contigo, cuando estás sola, cuando no hay nadie cerca, ¿cómo manejas todo este tema de silenciar el ruido y volver a escuchar la voz de Dios? Eso no es una tarea fácil, silenciar el ruido, porque el enemigo es experto en estar constantemente hablándote y la mente es el lugar de tu zona de batalla más fuerte. Ahí es donde ganas o pierdes. Es más, Proverbios dice, tal como piensas, así será tu vida. Te estoy parafraseando. ¿Cómo silencio el ruido tratando de llevar mi mente a la verdad de Dios? Filipenses 4:8, todo lo puro, todo lo honesto, si hay virtud alguna en esto pensar. El silenciar el ruido y mantener tu mente en la mente de Cristo, te lo voy a colocar como si fuera una caricatura. Está el ángel hablándote, están los espíritus hablándote, esa voz externa, que no sirves, que no puedes, que no vas a avanzar, que las cosas no se van a dar, que las cosas no van a cambiar. Cuando te viene la voz del miedo, la voz del temor y todas estas cosas, es en todo tiempo como una batalla constante. Científicamente está comprobado que la mente humana, alrededor de 69,000 a 70,000 pensamientos al día, si no estoy mal en esa cifra que te estoy dando. Y todo el tiempo tu mente está bajo, recibiendo, recibiendo, recibiendo. Entonces yo te lo ilustro, que tienes que estar totalmente con el escudo de la fe, apagando esos dardos, porque son dardos que te llegan, esas voces externas. Tienes que estar con el escudo de la fe, apagando y llevando tu mente a pensar lo correcto. Cuando esa voz externa que viene, te vas a morir. Escrito está, la voz de Dios, la mente de Cristo, no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas del Señor. Silencio mi mente, silencio esas voces eternas, llevando mi mente a la verdad de Dios y hablarla. Me dice el Espíritu Santo que te diga esto. Tú no puedes estar en silencio cuando estás recibiendo mucho ataque a tu mente. Tú tienes que hablar, porque el hablarlo va a traer un rompimiento y vas a traer un establecimiento en el mundo espiritual. Cuando tú hablas, estás escuchando voces, 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 pero tú te levantas en el nombre de Jesús y dice, la palabra dice, esa voz de la palabra dice, tiene que silenciar la voz del diablo, la voz de las tinieblas y la voz de los demonios. Pastora, ha caminado durante todo este tiempo con muchas mujeres, pelean batallas muy, pero muy fuertes. El estar cerca de ellas te han ayudado mucho, has aprendido sobre la resiliencia, sobre la fe, algo que quizás no se ve mucho en el púlpito o que no se deja ver en el púlpito. ¿Has aprendido de ellas? Claro, yo aprendo de todas las personas que Dios asigna a mi vida. Las analizo, las leo, discierno sus comportamientos. Eh, he aprendido muchísimo de personas y sobre todo de esas personas que vienen a tu vida buscando ayuda, pero después te traicionan. He aprendido muchísimo de ellas. Claro que aprendo. Pastora, cuando se siente frustrada, cuando el alma está turbada, porque sí hay días en los que todos despertamos sin fuerza, sin ánimos, sin ganas de avanzar, aún conociendo de la palabra. Creo que mucha gente se puede identificar con esto. ¿Cuál es esa oración honesta, sin filtros, sin teleprompter? Esa oración que solamente Dios escucha en secreto. Bueno, Luis, te cuento algo y le cuento algo a todos los que están viendo esta entrevista. Yo he aprendido
a ser muy honesta con Dios. Yo no le coloco a Dios flores, ni rebusco palabras. Yo le expreso a Dios sin filtro. O sea que O sí, sea, el día que estoy turbada, le digo, estoy turbada, estoy angustiada, estoy desesperada, tengo miedo, no puedo. Señor, ayúdame. Esa es la oración. o sea que si alguien le escucha orando en ese tiempo dirá, "Oh, cambio el canal, quizás no es, pero es lo más honesto, es lo más... Es lo más, mira, es que tú no tienes que acercarte a Dios con filtros. Hay Y mucho, estamos en una época de filtros. hay mucha gente que dice, quisiera orar como lo haces tú, pero creo que la forma honesta es lo que hace la diferencia. Es la sencillez y la honestidad. La Biblia dice que Dios escucha al humilde y el reconocer y el ser lo más transparente posible delante de Dios te ayudará a salir de lo que estés viviendo. O sea, yo no busco palabras y no estoy diciendo que sea malo aprender hebreo o griego, aprender hermenéutica y aprender palabras que tú crees que van a impresionar a Dios en tu oración. Entre más sencilla sea tu oración, más conmoverás el corazón de Dios. Precisamente acabo de grabar un devocional bajo el tema Dios es propicio. Y el publicano se acerca a Dios, se da golpes en el pecho y dice, sé propicio a mi pecador. ¿Qué oración tan honesta? Él no entró, él no tuvo una hora de oración y no estoy diciendo que no ores una hora, porque ese es otro tema. Pero fue una oración sencilla y se daba golpes, sé propicio. En cambio, el fariseo dijo, no, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy mis diezmos. Esa oración fue desde el ego, pero la oración del publicano fue desde la humildad sincera. Y esa es mi oración. Mi oración con Dios es, yo no voy a Dios como pastora, yo no voy a Dios como profeta, yo voy a Dios como la hija de Dios, Ángela Bornachera. Yo voy a Dios como Ángela, como hija. Y cuando voy a Dios, así que siempre voy a Él. Mire, eso lloro. Hay momentos que no sé si es lágrima o es moco. Hay momentos que no sé, grito. Una vez me agarré el cabello, quería arrancarme la cabeza. Son oraciones muy honestas. Y le digo a todos, haz oraciones sencillas, oraciones honestas, oraciones que nazcan desde tu corazón. Esas son las oraciones que mueven el corazón de Dios. Pastora, en esta temporada el Espíritu Santo está hablando bastante sobre su perspectiva espiritual, sobre su oración, sobre sus tiempos de intimidad con Dios. ¿Siente que el Espíritu Santo le está diciendo algo a la iglesia en Latinoamérica, puntualmente con la oración, con la intimidad? ¿Qué está pasando? ¿Qué siente? Bueno, lo que Dios me ha impartido es que volvamos al altar, volvamos a las primeras obras, volvamos al primer amor. La iglesia ha perdido su enfoque, la iglesia ha perdido su esencia. Y sé lo que estoy diciendo y lo que puede ser interpretado lo que estoy hablando. Pero la iglesia tiene que volver al altar. No podemos hacer para Cristo sin Cristo. Tenemos que volver a nuestra esencia, a las primeras obras, al primer amor, a la intimidad. Porque cuando tú caminas siendo una mujer y un hombre de altar, vas a tener respaldo, pero más que el respaldo vas a tener aprobación por Dios. Y lo poderoso de Dios es esto. Pablo era un hombre de altar. Y en Gálatas dice, más bien siendo conocido por Dios. Porque hay personas que están en el ministerio desarrollando algo, pero no son conocidos por Dios. Porque al final Dios dirá, yo no te conozco. Señor, pero saqué demonios en tu nombre, sané a muchos. Yo no te conozco, apartaos de mí. Ese es el temor más grande que yo puedo tener, que Dios me diga que no me conoce. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que solamente una vida devocional, una vida de intimidad, una vida de altar, vas a ser conocido por Dios y tú conocerás a Dios. Pastora, si pudiésemos resumir todo lo que Dios ha hecho en su vida, porque sabemos que hay personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este instante, que aman al Señor profundamente y es claro,
pero en medio de toda la situación están rotas, están confundidas, incluso al borde de rendirse y dejar el servicio y dejar la casa del Señor. Podríamos decir a ellos sobre su propia experiencia con Dios en este momento. A esas personas que se quieren rendir, Ujú. que no lo hagan, sino que vengan a Dios así como están, rotos en el polvo, quebrantados, en crisis, en debilidades. Ven a Dios. Te lo puedo decir con toda autoridad. El hijo pródigo pensó que al regresar a casa, su papá lo iba a tratar como uno de sus jornaleros. Su papá lo abrazó. Quiero llamar tu atención que el hijo pródigo no abrazó a su papá lo abrazó primero. Él lo abrazó, él se le tira a su hijo y lo abraza. Que vengas a él, así como estás, como te sientes, aún en medio de depresiones, en medio de ansiedades. Ven a Dios y el Señor es fiel para restaurarte, para levantarte. Quiero decirte algo también, Luis, que yo he conocido al Dios de la otra vez. Otra vez abrirá caminos en el desierto. Otra vez te levantará. Otra vez te restaurará. El año pasado para mí fue un año difícil en mi salud, en, internamente, batallas a nivel de la mente, voces externas, ansiedades, pero yo llegaba a Dios. Yo recuerdo una tarde de un día de mayo. No quiero adelantar mucho porque eso va a salir pronto en mi libro. Y Dios me enseñó a orar en medio de la ansiedad. En medio de la ansiedad, cómo orar. Y ahí entendí que no importa lo que tú estés viviendo, ven a Dios, que Dios te es propicio y Él otra vez se activará en tu vida. ¿Cuál es ese sueño, ese deseo que está en el corazón de Ángela Bornachera, que solamente Dios conoce y que estás a la espera de que prontamente suceda? Mayor alcance a nivel de naciones. Siento que, que Dios me está preparando para eso, ha venido preparándome para eso, pero uno de los, bueno, de Ángela Bornachera, ahora sí entendí, Ángela Bornachera, no del ministerio, Ángela Bornachera, ese sueño, conocer Escocia, Wow. ¿Por, quiero conocer Escocia. por qué Escocia? Y es más, le digo a Dios, no me lleves hasta que yo no conozca Escocia. Quiero conocer Escocia, pero últimamente estoy como cambiando de Escocia a un lugar donde hay auroras boreales, creo que es así. Ok. Islandia. Son dos lugares que quiero conocer ahora. Escocia. ¿Por qué? Bueno, porque Ángela Bornachera estaba viendo la película Corazón Valiente de Mel Gibson. Esa película me ministró mucho, me marcó. Dios me habló en esa película y esa parte final cuando Mel Gibson levanta la mano y da tremendo discurso de victoria, de motivación para que el pueblo fuera a la batalla y vienen corriendo todos a enfrentar a los enemigos. Yo me veo ahí y me encantan los paisajes de Escocia. No sé, me llama mucho la atención Escocia, sueño con Escocia, me veo caminando en Escocia, me veo sus paisajes, porque a Ángela Bornachera le gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el mar. Es más, cuando me reconcilié con Dios, Dios me llevó a una montaña y se veía todo el mar. Dios sabe lo que me gusta y me llevó ahí, en medio de ese paisaje, de ese marco poderoso. Ahí me reconcilié con Dios. Entonces me gustan los paisajes de Escocia y de Islandia. Quiero ver las auroras. Ayer me enteré de algo bastante curioso en su servicio en conexión con el cielo. Tiene dos maletas. ¿Cómo es eso de las dos maletas? Yo anoche cuando llegué al hotel dije, Dios, ¿por qué dije eso? Dos maletas, porque generalmente siempre estoy viajando. Me gusta, pero hay momentos que agota y no es fácil cuando tienes una agenda a veces apretada. Dios me enseñó que no me mueva por invitación, sino por asignación. Esas dos maletas las tengo, una pequeña y una mediana, porque a veces no tengo tiempo.
de desarmar la maleta y volver a llenarla. Entonces siempre tengo una que llegué y está ahí llena y ya tengo otra lista que sale y así sucesivamente. Voy teniendo mis dos maletas listas. Una que queda llena de ropa sucia, sudada, trajinada y otra que sale con ropa limpia y con todo lo demás. Pastora Ángela Bornachera, profeta, ministra, una gran amiga de la casa y que también ha sido de gran bendición para nosotros. Creo que hay mucha más información y seguramente va a quedar para una próxima oportunidad porque poder conocerle y descubrir lo que Amén. Dios ha hecho en tu vida ha sido bastante grande. Aprendemos siempre que conversamos, nos edificamos y sé que este contenido va a ser muy edificante para alguien más. Amén. Pastora, gracias por este tiempo y No, gracias por no. compartirlo con nosotros. Gracias a ti, gracias a iLatina, a la cabina, a todo tu equipo, a tu esposa, a tus hijos, sobre todo que me dio la oportunidad de ser Ángela, de poder mostrarles un poco más de esa mujer que está en el altar, fuego, 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 pero que también llora y que también tiene sus debilidades y sus anhelos más profundos. No olviden suscribirse y debajo les voy a dejar toda la información para que se conecten con este hermoso ministerio de la pastora y profeta Ángela Bornachera. Soy Luis Quintero para iLatina Studio, la cabina.